Estamos en un programa más, aquí en Buena Onda TV. Como todos los jueves, tenemos una entrevista, en fin, singular. Estoy aquí con Soraya Castrejón. Hola. Es mi invitada de hoy, invitada de honor, vamos a decir. Gracias. Soraya y yo nos conocimos de una manera singular, para variar. Pues sí, la verdad. Para variar. Estábamos viendo un acto de gospel en una plaza de Pamplona. Y ella pues preguntó qué era aquello. Yo estaba allí, había unas personas y tal. Y bueno, no le supieron decir y yo me acerqué. Les dije, es gospel, es música espiritual. Y entonces ella escuchó eso y abrió los ojos y yo ya dije, uy, ya sabéis que este es mi tema, la parte espiritual es lo que a mí me mueve. Y dije, uy, y ahí empezamos a hablar, a conocernos. Y aquí estamos hoy, para hablar de algo que ha pasado entre nosotros en ese proceso en que nos hemos conocido y en el que lo que nos conectó fueron dos cosas. Lo primero, el aspecto espiritual, aquello que tiene que ver con las enseñanzas de Jesucristo, la fe, en fin, este tipo de situaciones que no son muy de expresarlas así en la calle, pero que así ocurrió. Y lo segundo que nos unió fue la escritura. Sí. Y de eso vamos a hablar hoy aquí. Así que... De hecho, bueno, ha sido un encuentro muy interesante, la verdad. Porque, bueno, yo alguna vez también lo he hablado con Óscar, que, bueno, pues aquel día... yo siempre pienso que ha sido algo providencial, porque yo ese día más estaba, bueno, pues escuchando mi música, pensando en mi biografía, cómo escribirla. Bueno, digámoslo así, que estaba como en mi mundo chupinay, como digo yo, y yo tenía la intención de ir a la feria de Navidad, en la Plaza de Toros, y algo me dijo que tenía que acercarme hacia el Paseo Sarasate, donde estaba ese concierto. Y verdad, tío Óscar, que tú querías, además, él quería estar en su casa, no quería bajar a ningún lado, que él estaba ya en pijama. Y curiosamente a él también le pasó algo extraño, ¿no? Porque te hizo también bajar ahí y bueno, eso lo que hizo un poco, digámoslo así, como que el Señor un poco nos hizo encontrarnos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue increíble porque de la forma más tonta había mucha gente y yo siempre digo que las casualidades no existen, ¿no? Que existen las diosidencias. Entonces, bueno, pues hizo que claro, que nos pusiéramos a hablar y cuando le dije pues que yo tenía pensado pues escribir un libro o una biografía en este caso, que se titula El alma de la vida, él se pensaba que esto era una broma y me dice, no puede ser. Entonces claro, cuando luego él me dijo, ¿verdad?, que era un escritor, que había escrito también un libro que se llama El alma del creador, bueno, o sea, para mí fue, o sea, increíble, o sea... Pues ya veis lo que son las sincronías espirituales que a veces se dan y es curioso porque a partir de ahí hemos tenido muchas sincronías en ese aspecto. Lo cierto es que vamos a escuchar un audio muy interesante que Soraya me envió hace poco. Ese audio recuerda que ella estaba de alguna manera en un proceso con la escritura en el que ella quería comenzar a expresarse. Tenía muchas inquietudes emocionales y ella quería... Sí, recolocar, digámoslo así, pues todo en su sitio, ¿no? Digámoslo así, que para mí esta escritura, bueno, está siendo, como le he dicho a él, pues como un Tetris en el que al final vas poniendo cada pieza en su sitio y digámoslo así que todos los vacíos que yo también voy experimentando con la escritura, al final se van llenando pues de paz, de espiritualidad, bueno, incluso de fuerza y de poder, que eso también me está dando, ¿no? Porque al final es como una terapia en la que tú ves tu propio reflejo como un espejo y entonces es como que todo se va poniendo en su sitio y a la vez porque estoy consiguiendo integrar esa niña interior que la tenía abandonada. Así que ya lo veis, vamos a escuchar un fragmento de ese audio que Soraya me envió, es un minutito nada más, pero que de verdad es un documento. Hola, buenos días, importantísimo. Óscar. Bueno, lo primero de todo quiero darte las gracias y bueno, espero no emocionarme por estar ahí, por apoyarme en todo. Bueno, estoy un poco ahora mismo sensible, como es lógico. Por otro lado, me siento muy orgullosa porque esto supone un gran reto para mí. De hecho, además, esta biografía, bueno, solo la va a leer una persona que no voy a decir porque es un libro
tan intenso, tan, no sé cómo decir, tan cargado de dureza, de sensibilidad, aunque también de muchas cosas bonitas y de cosas impactantes, que cualquiera no lo puede leer, porque esto es como, digámoslo así, que caería en manos impuras, porque pienso que la persona que lo lea tiene que estar a la altura de este relato cargado de un máximo respeto, delicadeza, empatía, y porque sé que va a provocar la sensación de decir, mira, te doy un abrazo en silencio y porque no sé qué decirte. Bueno, como veis, es un desgarro lo que hay aquí. Yo, Soraya, cuando escuché el audio, evidentemente yo ya estaba preparado para esto porque ella ha tenido su proceso y he estado muy de cerca con ella animándole a que pueda sacar esa escritura que hay en ella, porque yo considero que, por lo menos porque yo lo he vivido así, la escritura es algo que te ayuda a entenderte a ti mismo, te ayuda a entender el mundo en el que vives, te ayuda a entender a los demás y tu relación con ese mundo, y te ayuda también a estar en paz con toda esa relación. Entonces tú hablas aquí de ese aspecto de ese sentimiento hondo que has experimentado. ¿Qué puedes decirnos de eso? Bueno, pues que la verdad es que, bueno, lo primero de decir que es algo muy intenso, porque al final es como volver otra vez a revivir todos esos recuerdos, es volver a hacer como una mirada regresiva en el que al final lo que tienes que hacer es revivir todas esas sensaciones, todos esos recuerdos, y es abrir como una puerta al pasado, ¿no? En la que al final, bueno, pues tienes que estar abriendo puertas que muchas veces yo creo que las tienes también ahí muy cerradas, porque son puertas que duelen, porque son puertas que dices, bueno, yo creo que puedo tirar para adelante a lo mejor sin abrir esto, pero que al final te das de cuenta que aunque pasen 10, 15, 20 años, pues es muy necesario, porque la niña interior muchas veces la tenemos muy abandonada, o muy abandonado también el niño interior, y lo que yo pienso es que al final es que es el epicentro de nuestra vida, ¿no? Porque cuando, como yo he puesto en ese audio, cuando tú abres, digámoslo así, le das ese zambombazo, ese epicentro de tu vida, es como que todo lo demás se recoloca todo en su sitio, y mientras tanto es como que estás dando rodeos, pero no vas a la esencia de tu ser. No llegas al meollo del asunto. Exactamente, sí. Sí, yo es algo que he vivido también. Te puedo decir que en una época de mi vida tuve que ir al psiquiatra, al psicólogo, al loquero, dicen en mi tierra. Claro, porque a veces a uno se le va la chapa, ¿no? Sí. No es difícil que se te vaya la chapa, de verdad te lo digo. Yo en una época era pintor. Bueno, la pintura tiene ese carácter, también lo tiene la escritura, déjame decirte, que cuando empiezas a tirar del hilo... Sí, es como una madeja, como siempre dicen los psicólogos, ¿no? Es una madeja que al final está enredada y empiezas a tirar y tirar y tirar, y es como volver otra vez a enrollarla, pero esta vez con un sentido. Eso y te das de cuenta que al final, o sea, lo que digo es como una casa, o sea, tienes que tirar todos los muros y luego debajo de esos escombros descubrir qué es lo que hay ahí, ¿no? Claro. Y eso duele muchísimo. Sí, yo siempre he dicho que la escritura es como volar. Aquí se dice cometas, en mi tierra se dice chichiguas. ¿Sabes lo que es una cometa, no? Sí. Bueno, Soraya es de aquí, de Pamplona. Bueno, tiene sus ancestros también de mezcla de Navarra, abulense y andaluza, o sea, una mezcla explosiva. Explosiva, la verdad que una mezcla bastante interesante, y en Santo Domingo volar chichiguas o volar cometas tiene una parte que cuando tú vuelas la cometa, sueltas el hilo de la cometa, allí hay mucho viento y la cometa sale a mucha velocidad, y entonces luego todo eso también luego hay que embollarlo, hay que ir y hay que darle forma y trayendo el hilo, ¿no? Entonces tienes que hacerlo de una forma metódica, ¿no? Porque si embollas el hilo de cualquier manera, cuando vuelves a volar la cometa no te vale. Claro, es lo que digo yo, que muchas veces la escritura es como un árbol, que tú tienes una rama, otra rama, pero luego tienes que cohesionarlo, ¿no? Tienes que darle forma. Y entonces, claro, la escritura, yo por ejemplo lo que veo es que es una forma muy lenta a la hora de darle una forma, porque luego además te van viendo muchos recuerdos, te van viendo muchas ideas. En este caso además yo también voy a meter conceptos de psicología, porque yo también, bueno, he estado con psicólogos, he hecho mis terapias, lo cual es un autoconocimiento, o sea, totalmente aconsejable. O sea, para mí creo que es lo mejor que he hecho en mi vida, porque primero esto es como un tornado, primero tienes que ir de fuera y poco a poco ir metiendo hacia adentro, hasta que llegas a lo más importante. Y los terapeutas yo creo que es lo que te da realmente esa fuerza para luego después enfrentar lo más importante, ¿no? Que es tu esencia, tu cimiento interno.
Entonces, bueno, pues yo la verdad que bueno, pues he metido, digámoslo así, pues mecanismos, por ejemplo, de psicología, como es la negación, como es la ira, como es también frases de espiritualidad, de Cristo. Entonces es curioso porque es como que se van mezclando cosas y van saliendo y saliendo, y es sorprendente porque al final igual tú tienes una idea así de este tamaño y al final te sale así y poco a poco tienes que ir agrandando. Ya veis, es un torrente de pasión muy española y su forma de hablar. Ella viene de una zona donde el lenguaje es muy preciso, en estas zonas por ahí de Ávila y estas zonas de Castilla, que es el origen del castellano. Hablan de una manera estupenda. Yo viví allí unos años y la verdad es que aprendí mucho de lo que es el castellano y sobre todo aprendí que hay muchas palabras que nos conectan, ¿no? Nos conectan con América. Es curioso el tema. Vamos a escuchar una segunda parte del audio y antes de escucharlo vamos a quedarnos con una idea, ¿no? Que dice que... y que quiero que la pienses porque a la vuelta vamos a hablar de ella. ¿Sabes que uno es el relato que te cuentan y que tú cuentas? Vamos a escuchar el audio. Entonces, bueno, yo estos días, cuando la voy escribiendo a ratos, que por lo menos eso también te quería decir que te hará ilusión, ¿no? Ya voy cogiendo mucho más frecuencia lo de escribirlo, porque quiero continuarlo, pero claro, también es verdad que como tú dices, hay que dosificarlo, porque son emociones tan duras y tan intensas que tienes que parar. Es como si de repente se derrumbara algo dentro de ti y ese muro lo tienes que gestionar. Ese derrumbe hay que gestionarlo. Y cuando ya lo tengas gestionado, a por el siguiente y a por el siguiente. Y porque sientes, que yo creo que a ti también te habrá pasado esa sensación, que son como toneladas de mierda que las tienes que gestionar. Y lo más paradójico de todo es que yo pensaba que esto ya lo había gestionado cuando he ido a los psicólogos, en fin, pero me doy de cuenta que dos cosas. Uno, nada te hace más terapia y te gestiona más todo que el escribir y el acercarte a Jesucristo. Totalmente de acuerdo. Ahí lo tienen, es un documento que no tiene pérdida. Yo por eso cuando lo escuché me atreví a decirle a Soraya con mucho mano izquierda, que dicen por aquí, porque sabía que ella era muy reacia a aparecer en público y expresarse. La verdad que me cuesta. Me cuesta. Entonces yo le dije, mira Soraya, eso es parte de tu propio proceso también. Atreverte a lanzarte, ¿no? Y que tú veas que el fin de alguna manera del arte, ya no voy a hablar específicamente de la escritura, que lo es, pero el fin del arte es comunicar. Claro. Y eso es importante. Hay un aspecto que me llama la atención en este audio. Hablas de los muros. Os recomiendo que chequéis un vídeo que tengo sobre, que la parte habla de los muros del alma. Es un vídeo que está por ahí rodando, no me acuerdo ni el título ya. Pero la pregunta es, ¿cómo están los muros de tu alma? ¿Cómo crees que está ese interior ahí? Y luego la segunda parte, quédate con eso, con la idea de que somos el relato que nos han contado y el que nosotros contamos. ¿Cómo están los muros de tu alma? Bueno, pues ahora diría que realmente los muros de mi alma, sobre todo el principal, vuelvo a insistir en eso, está totalmente derrumbado, o estoy en ello. La sensación que yo tengo ahora es como que he cogido por fin el valor de coger esa grúa y ir realmente al epicentro, ¿no? Que es la infancia. Porque al final muchas veces vamos evolucionando y vamos sanando cosas, pero si no llegamos al epicentro de todo eso, es como que siempre tenemos una deuda pendiente con nosotros mismos y luego eso se proyecta en todo, ¿no? En el trabajo, en las amistades, en la familia. Entonces, claro, da mucho miedo porque, claro, lo que he dicho yo en la escritura, ¿no? Pues que se te derrumban todos esos cimientos y tienes que parar porque son sensaciones muy intensas, tienes que dosificarlo. Pero luego te das de cuenta que conforme vas gestionando cada derrumbe, tienes una fuerza interior increíble y que luego te das de cuenta de que al final todo va cobrando un sentido y que siempre ha habido más un Dios que siempre te ha sostenido. Lo que pasa es que sufres más cuando tú ves esa Sorayita infante de cómo ha sido capaz de reconstruirse ella misma, de cómo su caja de infancia estaba totalmente rota. Y dices, ¿cómo una personita tan chiquitita que no tiene herramientas emocionales, no tiene comprensión de la vida, ha podido salir adelante? Y ahora que soy una mujer de 35 años, que la miro, que la veía en una esquina,
pues que estaba llorando, que estaba sola, que estaba abandonada, y yo la rechazaba, ¿no? Porque verla llorar era como, uff, quita, quita, o sea, no puedo verla. Y eso, claro, eso me ha hecho a su vez comprender, como a muchas madres cuando tienen a sus hijos que están enfermos o que se les ha muerto y que dices, buf, prefiero morirme 1000 veces antes que le pase algo a mi hijo. Bueno, pues una sensación muy parecida es la que estoy yo sintiendo cuando veo a Sorayita Infante. Y entonces, claro, sufro más ahora por cómo le veo yo desde mis capacidades de ahora que desde la niña que lo ha vivido. Y gracias a esa bendita inocencia, que es lo que le ha hecho tirar para adelante y ser la mujer que soy ahora. Guerrera, a veces también con mis miedos, con mis inseguridades, como ahora, que me ha costado un poco soltarme. Pero sí que es verdad que luego tengo esa mezcla entre guerrera y a la vez dulce, porque mantengo esa niña muy viva, porque precisamente no la he consumido. Entonces, en cierta manera es curioso, en resumen, que doy gracias a Dios, aunque me cuesta, porque es un poco... Siempre te sale el orgullo, ¿no? De decir, joder, tengo que agradecer que gracias a este calvario que yo he vivido, soy la mujer que soy ahora. Que soy equilibrada entre un 50% enérgica y guerrera, y es otro 50% que es pues más inocente, más tierna, más yo. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con esa autodenominación. La escritura te ayuda a conocerte a ti mismo. Como decía Sócrates, conocerte a ti mismo es fundamental, y la espiritualidad va a eso. Somos de alguna manera el relato que nos han contado, porque nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre y nuestra familia y el entorno en que vivimos, la sociedad, los amigos, todo eso de alguna manera es lo que nos hace humanos, nos hace ser lo que somos. Hay veces que se olvida esto. La gente no se acuerda que un niño, si lo pones en una incubadora y lo dejas allí durante un par de días, se muere. Claro. Porque el niño necesita contacto, necesita oír la voz de su madre, oler, que le toquen, que le hagan unas carantoñas. Somos así. Y ese relato antiguo nuestro, que está ahí grabado, incluso se habla de que en el momento del parto, si tenemos conciencia de ese hecho, tenemos mucha información para nuestro vivir. De hecho, hay estudios que dicen que las primeras... de los 0 a los 6 años, 10, 12 horas, bueno, y más cercano todavía, las primeras 10, 12 horas de nuestras vidas son cruciales para nuestra formación a futuro. Sí, y los psicólogos también dicen que de los 0 a los 6 años es la etapa más importante, porque es cuando se forma la psique humana, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, en ese sentido, pues he aprendido bastante, porque yo he visto documentos de psicología, he estado leyendo libros, que luego, bueno, recomendaré 2 también. Sí. Y los ratos que he estado, muchísimos ratos de llorar, de soledad y digámoslo así, de gestionarme yo misma esas emociones, es lo que me ha hecho también que ya vaya al psicólogo con un trabajo muy adelantado, ¿no? Sí. Porque la gente que ha tenido esas comodidades luego no saben por dónde empezar. Entonces, claro, yo, dentro de lo malo, pues he sabido un poco cómo autogestionarme, identificar el problema, y de ahí un poco pues solamente dar unas pinceladas, claro, ¿no? Ahí entra mucho el aspecto de qué relato quieres contar. Porque aunque tú tengas un relato que te han contado y que de alguna manera te ha construido, porque es necesario, el ser humano es el único elemento en la naturaleza que necesita de que otros te orienten en la vida. Necesitas que tus padres te lleven. El resto de animales de la naturaleza nacen y prácticamente a los 2 minutos ya están en la vida. Pero nosotros necesitamos un proceso que, como decía Soraya, hace unos 7 años. Y tenemos que aprender luego, y es algo que me ha gustado mucho de su experiencia, que debemos coger ese relato y traerlo a la realidad de hoy y convertirlo en nuestro relato. Claro. Porque ese relato nos ha servido de alguna manera de base. Pero esto es como lo de ¿no? Cuando se hacen injertos en las plantas, ¿no? Que injertas ahí luego una historia diferente y sale una historia a partir de esa planta. Sí, pues luego esto... sobre todo un poco la dificultad que tiene, lo primero, como he dicho, ¿no? De tener que enfrentarte a puertas que tú no has abierto anteriormente, luego el ordenarlo, porque además no utilizo ningún guión, ninguna idea, o sea, voy un poco improvisando sobre la marcha, porque luego al final tienes que hacer otra vez una mirada regresiva y meter más cosas. Y gracias a Dios, que la verdad que me ha venido muy bien el tema de mis conocimientos en psicología, porque yo, digamos así, con todo lo que he vivido, he tenido que, no sé cómo decirlo, que hacer mi propia terapia antes de ir a un profesional. Vale. Vamos a escuchar otra parte de su relato, del relato que me mandó, y luego seguimos hablando. No te vayas de ahí y acuérdate... Y te lo digo porque de verdad es impresionante. Yo ahora estoy escribiendo y es llegar al epicentro de tu vida, que es la infancia,
el origen de todos tus sufrimientos y hasta que no te acercas a ese epicentro no estás derrumbando de verdad. Creo que lo que he hecho durante todos estos años he derrumbado como, bueno, sí, grandes muros, ventanas, pero ahora de repente le estoy metiendo la grúa y le estoy metiendo cada zambombazo a los cimientos de esa casa que se me está cayendo encima. Pero no se me cae encima porque tengo esa fuerza y porque tengo ahí un Dios que está ahí, que sé que me está sosteniendo y me sostiene cuando yo soy capaz de escribir ese relato como he escrito en un principio, con frases que siento que me las ha puesto el Señor en mi cabeza, como por ejemplo pues la típica frase de si a los pájaros no les falta alimento, cuánto menos te va a faltar a ti, cosas así que yo pensaba que no fuera capaz de escribir cosas así. O sea, yo misma soy capaz de autoconsolarme, de hacerme mi propia terapia en esa escritura mientras voy relatando cosas muy duras. Pues ya lo ven, la escritura tiene un poder tremendo. Estamos aquí con Soraya Castrejón. El programa se llama El alma en la palabra. Ya veis que es muy contundente y claro. Y me gusta mucho esa idea de la reconstrucción del alma. De alguna manera, los muros de tu alma. Sí, bueno, más diría la caja de la infancia, que es la más importante, que como me dijo un psicólogo, todos somos como una caja de cristal, ¿no? Por eso cuando vayamos a tratar también quiero recalcar para quien vea este vídeo que muchas veces pasamos por manos impuras en la que todos venimos con unas heridas y creemos que tenemos las herramientas y sobre todo la delicadeza de abrir esas heridas, y lo que no nos damos de cuenta es que primero tú tienes que bordear como si fuese una úlcera, porque no sabemos ni el daño que le va a hacer esa persona, ni el tamaño de esa úlcera, ni esa profundidad. Sí. Y eso solo lo sabe una misma. Entonces, yo creo que lo primero es súper fundamental que te conozcas tú misma para que luego sepas a qué manos puedes ir para que te ayuden y para que no te hagan más herida. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco. Soraya ha traído un par de libros. Le quería recordar a ella que Bill Gates decía que los grandes hombres son los que más leen. Y curiosamente tenía razón en eso. Se ha detectado que los pueblos más desarrollados leen más que el resto. Es importante que leas. Y luego hay algo muy importante que dijo Bill Gates un día, y es que él trataba de aprender algo nuevo cada día. Exactamente, sí, porque los libros al final te ayudan a conocerte a ti misma y luego aparte facilitan mucho a la hora de expresarte y de comunicarte, ¿no? Y luego entonces, que cada vez que lees un libro, como dicen, ya nunca eres la misma persona. Eso es. ¿Qué nos traes, Soraya? Vale, pues mira, yo he traído dos. Uno de ellos es el sopa de pollo para el alma. Ajá. Que es curioso porque yo creo que ya el propio título nos invita a pensar que es como una sopa reconfortante, ¿no? Una sopa que realmente te calma y que además son historias reales, que eso es lo bonito, que no es ficticio. Entonces trata de historias, por ejemplo, de esperanza, de encuentros, de gente que ha tenido mucha autosuperación, o cómo igual ha habido encuentro con una persona que a lo mejor se iba a suicidar ese día y gracias a esa persona ha encontrado un poco de luz. Entonces está muy bien porque además es un libro que se ha vendido mundialmente. Y creo que este es un psiquiatra, o psicoterapeuta, Jack Canfield, y ha sacado un montón de ediciones de este libro. Sí, bueno, es un libro muy conocido, es un libro que todo el mundo lo recomienda, todo el que está en el ámbito del crecimiento interior y espiritual y el autodesarrollo. ¿Y qué más nos tienes? Y luego, pues un clásico que es Víctor Frank, que se titula El hombre en busca de sentido. Ahí me has dado. Y me encanta a mí porque, fue uno de los primeros que he leído, porque trata de un psiquiatra que, ha superado un campo de concentración, y lo que nos quiere decir realmente es que peor que un campo de concentración, que solo tienes ya tu propia existencia desnuda, que no tienes nada, que tienes vejaciones, maltratos, torturas, y ha salido adelante incluso cuando mataron a su hermana y todo. Entonces dices, ¿cuánto más yo tendré que superar, ¿no? O sea, esta historia te ayuda a relativizar y a ver el gran poder y potencial que tenemos una persona. Sí. Bueno, es un libro que yo lo recomiendo. Yo lo leí 2 veces, lo he leído. Este libro me impactó muchísimo y viene a recordarnos eso que os dije, que uno es la historia que uno se quiera contar. Independientemente de todo lo que te ha sucedido, como dice Víctor Frank, lo que tenemos que hacer es contarnos la historia a nuestra manera y contarla para que sea una historia realmente de éxito, una historia positiva. Esto nos recuerda que la literatura, como decía Soraya, es algo que te ayuda a sacar de ti y fortaleza. Pero hay una cosa muy importante en la literatura, como dice este libro, ¿no? En busca del sentido, y es que la literatura
te permite encontrar el sentido. Yo he encontrado el sentido de mi vida gracias a la literatura, con lo cual yo te recomiendo. El gran propósito de mi vida lo encontré en la literatura. Si te puede valer esto... Sí, y luego sobre todo acompañarlo también de una fe auténtica, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, he comprendido a lo largo de los años que yo tenía una conversión muy importante, que muchas veces Jesucristo tiene unos designios súper complicados, súper enrevesados, que es como si te diera un cuadro de punto de cruz y en vez de enseñarte lo bonito, te enseña lo de atrás, el reverso, todos los hilos entrecruzados, y te lo enseña años y años y años, y dices, a ver, ¿qué es esto, no? Y lo que te está enseñando es el plan de vida que tenía para ti. Y que luego, aparte, además, él primero te hace el examen y después te da la lección, para que tú cojas confianza en ti misma y te diga, ¿ves cómo tú podías con todo esto? Entonces, para mí ese es como el gran aprendizaje que yo he sacado desde la fe. En el libro de Viktor Frankl, lo que viene a decir, básicamente, en resumidas cuentas, es que aquellas personas que pudieron sobrevivir a los campos de concentración fueron aquellos que tuvieron una fe firme en algo. Sí, una fe inquebrantable. Vamos a llamarlo X. Los que creían en Dios, los que creían que volverían a ver a sus esposas o a sus hijos, o los que tenían el convencimiento absoluto de que aquello iba a terminar, fueron los que finalmente pudieron sobrevivir. Vamos a escuchar otra parte del audio que nos ha traído Soraya, que me ha enviado a mí personalmente, y luego volvemos. No te vayas. Entonces, claro, la escritura al final es un proceso como que es muy lento, porque lo tienes que volver, por desgracia, a saborear y revivir cada recuerdo lentamente, que no es lo mismo que si lo hablas, que vas un poco más rápido, eres más selectiva, cosa que aquí te detienes de verdad a revivirlo, con lo cual ya eso genera una ansiedad y un vértigo, porque parece que lo estás viviendo, y la que tú misma te tienes que tranquilizar y decir, bueno, Soya, tranquila, porque esto solamente es un recuerdo, no lo estás viviendo, estás recordándolo. Lo que pasa es que es como volver a revivirlo otra vez. Y claro, cuando te derrumbas y lloras y tienes que parar, ¿no? Pero a la vez me siento orgullosa porque es liberarme, es como que sé que después de todo esto voy a ser otra persona para bien. Entonces mi gran reto es llegar esto hasta el final, y sobre todo la pregunta que yo misma me estoy preguntando, que es impresionante, dices, ¿hasta qué punto el ser humano tiene una gran fortaleza y capacidad de resignación y de aguante cuando eres una niña o un adolescente, me da igual, y no tienes las suficientes herramientas emocionales ni de comprensión de la vida como para no tirarte por una ventana? Bueno, aquí se me ha puesto el corazón en un puño, que dicen los Spanish. Lo entiendo perfectamente. Ya sabéis que yo en una época, bueno, muchos no lo saben, pero yo en una época fui depresivo y también tuve instinto suicida. Tengo que decirlo, porque a veces la gente te ve en las redes, siempre feliz. Pero te tengo que recordar que muchas veces la gente muy feliz es precisamente la gente muy tocada. Sí, de eso, por ejemplo, perdona que te interrumpa, eso me recuerda cuando dicen, por ejemplo, de los payasos, ¿no? Que los payasos que siempre están súper alegres, realmente es la gente más seria. La ¿no? gente más seria y más. Pero porque, y eso lo decía, ¿cómo se llamaba aquel hombre famoso cómico que se suicidó? Curiosamente, no me viene el nombre ahora a la cabeza. Robin Williams. Robin Williams. Él decía que los payasos tenían esa capacidad para animar a la gente y alegrar a la gente porque habían sufrido mucho. Exactamente, porque lo han vivido en carne propia y al final... Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos construir un relato con nuestra historia. Es una pena, todo acabó mal en su caso. No suele ser lo habitual, hay muchos ejemplos positivos. También todo se puede torcer en algún momento de nuestras vidas y tenemos que tener eso pendiente. Sí, aparte, perdona, también quería comentar y hacer un énfasis. Una cosa que a mí me ha tocado vivir de cerca, que es el intento de suicidio que se vea como algo de una persona cobarde. Y es todo lo contrario. Porque una persona cobarde, tú te puedes emborrachar, te puedes drogar, pero llegar a quitarte la vida, yo creo que es fruto de una desesperación muy grande y que hay que tener una valentía enorme para hacer eso. Y que realmente, incluso aunque llegues en ese estado, porque yo se lo he vivido de cerca, o sea, a mí no me ha tocado, pero sí que hay, si tú tienes una fe, lo que hemos dicho, inquebrantable, ¿no? O algo a lo que aferrarte, se sale hacia adelante, ¿no? Entonces yo, por lo menos en mi caso, yo doy gracias a Dios que nunca he llegado hasta ese punto.
pero sí que es verdad que al final lo somatizas de muchas maneras y aún así también tienes que volver a reconstruirte. Sí. Bueno, yo tuve una situación hace poco, os digo que recibí una noticia muy, muy triste de una persona que había cometido suicidio. Y en mi próximo programa posiblemente saque esta experiencia que es muy dura y muy sentida, porque esto es un programa que tiene un aspecto espiritual, y lo que yo de alguna manera quiero es que las personas vean que la espiritualidad es algo parte del día a día, que no es algo oculto, ni tan misterioso, ni tan extraño, sino que pues yo pretendo que la gente vea que es algo prácticamente de andar por casa, del día a día. Como vemos, Soraya, hemos tenido un encuentro importante en nuestras vidas, hemos tenido un vínculo muy fuerte en las enseñanzas transformadoras del Señor Jesús de Nazaret, que en los dos hemos compartido. En ese aspecto hemos coincidido en muchas áreas, en otras no tanto, pero es normal, la vida es así, nunca es posible que dos personas sean exactamente iguales, es mucho pedir. Sí, de hecho tenemos discrepancias, pero tenemos bueno, nuestras discrepancias, ¿no? Eso no permite que haya una buena amistad. Somos, como veis, ¿no? Como dicen aquí, como sol y sombra. Pero bueno, esa es la vida, esa es la sal de la vida, y lo más importante es que en esas diferencias hemos encontrado en la palabra de Dios ese poder que nos une a ambos. Yo le suelo llamar la fuente de poder inagotable. Realmente es la palabra de Dios lo que nos da ese sustento para que personas que no nos conocemos de nada, porque eso es un fundamento espiritual, es una ley espiritual que dice que uno debe amar a Dios, es una de las leyes espirituales más poderosas que el Señor Jesús nos enseña, y también debe amar al prójimo. Sí, pero pasa que muchas veces, claro, al final eso dificulta el amar al prójimo si no te amas a ti primero. Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy descubriendo que desde que estoy empezando a atreverme, ¿no?, a amar a esa niña, a consolarla y reintegrarla a mi corazón, luego yo voy a ser capaz también de mejorar en mis relaciones con los demás. Y muchas veces no nos damos de cuenta que primordial es sanar esa niña interior. Claro, lo que siempre dicen los terapeutas, y tardamos años porque es muy duro, es lo más duro para enfrentarse. Sí, bueno, yo pude hacer ese trabajo de entrar en mi interior. Ya sabéis que, así como Soraya decía, el libro que ella nos está hablando hoy de un posible libro futuro. Bueno, biografía más bien, yo no voy a publicar. Eso es una especie de biografía de ella, que es un libro, una terapia de alguna manera. Sí, es una terapia, bueno, la mejor terapia que voy a hacer de mí misma, y que yo la aconsejo, pero que primeramente hay que ir a terapeutas, porque esto es un proceso en el que no puedes empezar de repente con una escritura. Tú tienes que empezar desde lo más bajo para ir poco a poco cogiendo fuerza, porque al final son puertas que tienes que tener mucho coraje, y que aun teniendo la fuerza que has tenido, como he tenido yo en mi proceso, tienes que dosificarte y tienes que parar, porque es impresionante. Bueno, pues estamos aquí en este programa, El alma en la palabra, o El alma de la palabra, y vamos a escuchar ahora otro fragmento de ese relato que me envió Soraya, que tanto me impactó y que por eso estamos aquí ahora. Así que mantente ahí. Es impresionante. Yo ahora lo veo y sufro más por recordar, porque tengo ahora la suficiente capacidad de comprender lo que ha vivido esa Sorayita infante, que lo que yo viví en ese momento. Porque yo ahora, así en resumido, lo que he visto escribiendo es que durante muchos años he tenido a la Soraya infante arrinconada en un rincón, agarrándose a las piernas, temblando, llorando, desconsoladamente, totalmente rota, en la que en sus manos tenía una caja de cristal hecha añicos, la caja de cristal que se la dieron pura, llena de magia, de inocencia, de ternura, que solo le duró 2 años y que ha crecido con ella rota, y que a través de esos pedazos hechos añicos se tuvo que volver a reconstruirse ella misma para tirar para adelante. Es un relato muy impactante. Yo, desde luego, cuando lo escuché, lo he escuchado varias veces, lo tuve que escuchar varias veces. Yo también me emociono, ¿eh? No penséis que esto es todo un invento de marketing. Somos personas de carne y hueso. Este es un programa de real.
buena onda, es un programa para personas reales, personas como tú, como yo, como Soraya, que queremos expresar esa parte interior nuestra, que estamos en búsqueda. Estamos en búsqueda de expandirnos interiormente, pero que antes de esa expansión queremos saber quiénes somos. Y yo le quiero preguntar a Soraya, ¿por qué escribes? Bueno, para empezar, diría que yo llevo escribiendo desde los 13 años. Además, todo empezó cuando un profesor me dio la enhorabuena por exponer un relato. Y a partir de ahí pues vi que tenía esa capacidad, entonces ahí descubrí que sería como una terapia para mí. Entonces yo creo que ahora era el momento de ir a lo más importante, como al sumum de mi vida. Y entonces esta biografía, que se titula El alma de la vida, va a tratar de eso, ¿no? De lo fundamental, que es el reencuentro contigo misma, con tu niña interna, desde la soledad, desde las lágrimas, desde el silencio, sobre todo el silencio, y la capacidad de estar contigo misma y sobre todo darte cuenta de cómo eres capaz, a pesar de todo lo malo que te pueda pasar, de salir adelante, y que tiene mogollón de cosas positivas y constructivas para tu vida. Muy bien, pues ya veis lo que es el alma de la palabra, ese poder que tiene la palabra para traspasar frontera. Al fin y al cabo, la palabra es lo que nos diferencia fundamentalmente de toda la especie, y es lo que nos hace singulares como somos. Vamos a escuchar otro relato, ya estamos casi al final del programa. Vamos a escuchar este último relato, que es el que cierra esta pequeña entrevista con Soraya Castrejón, y vamos allá. Y lo más bonito de todo es que he comprendido que gracias a semejante destrozo de esa cajita de cristal que estaba tan bonita, hoy es la Soraya que es fuerte, la que es guerrera, pero que a la vez tiene esa niña tan viva dentro de sí, que saborea cualquier detalle y cualquier cosa mínima de la vida, porque lo que quería el Señor de mí era mantener esa niña viva para yo saber amar, para yo saber valorar todo, como esa niña tan viva que mucha gente hoy en día la tiene muerta porque de tanto que la han usado ya no le encuentran sentido. Es curioso cómo luego se da toda la vuelta, y creo que estos son los designios retorcidos y tan complicados y tan inexplicablemente duros que te hace el Señor. Así que nada, te dejo esta reflexión, vamos hablando, luego escucharé tu vídeo con tranquilidad, y gracias por todo, Óscar, de verdad, muchas gracias, un abrazo. Bueno, Soraya Castrejón, este es el programa de hoy, un programa, ya veis, singular, una entrevista singular con gente singular. Yo te quiero animar a ti también, si tú quieres participar del programa, si estás en Pamplona, evidentemente, podemos hacerlo en vivo. Si estás fuera de Pamplona, podemos hacer también compartir pantalla. Estamos ahora en proceso de experimentación para que las personas puedan utilizar este espacio como un medio de comunicación de sus experiencias profundas y constructivas para que tú recibas valor y para que tú recibas significado de cosas que te pueden ayudar, como le ha pasado a Soraya en ese encuentro que tuvimos, a sacar o a poner en situación aspectos de su vida que ella quería encauzar. Sí, que además, sobre todo, quiero también hacer un inciso, que luego el néctar, yo creo, positivo y bonito de la vida, de todo este sufrimiento que cada uno podemos tener, es que sobre todo luego te ayuda a valorar cada pequeño detalle que para mucha gente, o sea, pasan desapercibidos. Entonces, digámoslo así, que detrás de esa mujer guerrera y que a veces ha construido una coraza y tal, luego me considero una mujer detallista que valora los pequeños detalles, porque es lo que siempre me ha enseñado mi madre, ¿no? Mi madre siempre me ha dicho, los pequeños detalles son los que hacen grandes las cosas, para bien y para mal. Qué bueno. Y eso es lo más importante. Y sobre todo una frase que esa la recalco y que desde aquí le mando un besazo enorme a mi madre, porque es lo más bonito que me ha pasado, es de cuando siempre me ha dicho, ante todo y sobre todo, sé tú misma. O sea, no hagas nunca daño a nadie y sobre todo sé tú misma. Porque como dijo un sacerdote, nacemos originales y morimos fotocopias. Y ese es el problema. Tú tienes que mantener tu esencia. Bueno,
No me imaginaba que este programa iba a ser así de intenso. Tenía un esquema preparado y no ha valido de nada. Es que tú hablas mucho y entonces necesito yo meterme. Sí, bueno, es cierto. Las entrevistas son para el entrevistado. Sí, tú comes. Pero bueno, en fin. Creo que has podido expresar lo que querías expresar. Sí, totalmente. Es lo importante. Y bueno, con esto nos despedimos. Quería decirte eso, que si tú necesitas, por lo que sea, trabajar también el aspecto de tu voz interior y conocer esa parte tuya que tal vez esté ahí, puedes contar conmigo, puedes conectarte con Buena Onda, ya sabes, estamos en las redes siempre por ahí bicheando, me puedes contactar, mándame un lo que sea y también apúntate al programa, suscríbete, porque la gente está no sé qué, pero nunca se suscriben, pues suscríbete, que no... Clink, 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 y ya está, porque eso ayuda y hace que uno siga publicando cosas. Así que nada, Sora, despídete de la audiencia y nada, bueno, hasta la próxima. Pues nada, solamente decir que muchas gracias a todos los que me vais a escuchar este vídeo. Espero haberlo hecho lo mejor posible porque es la primera vez que lo hago. He disfrutado muchísimo y gracias a ti, Óscar, por darme esta oportunidad. Y de verdad, yo os animo a que escribáis, a que hagáis una terapia y a que enfrentéis todos los muros porque de verdad hay mucho tesoro por detrás que descubrir. Ya lo has oído, y acuérdate, sé singular. Eso es fundamental. Adiós. Venga, un abrazo enorme. El alma del creador. Todo un bestseller. Adquiérelo en Amazon Kindle España.